Lección 18. El delito como conducta antijurídica, y las causas de justificación, y 2. El cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento. Objetivos de la lección. Tras haber analizado las eximentes de legítima defensa y de estado de necesidad, esta lección está dedicada al estudio de otras dos circunstancias y aparecen con naturaleza de causa de justificación en el ordenamiento penal español, el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento. En las páginas que siguen, al igual que en el capítulo anterior, comenzaremos por la determinación de su fundamento y naturaleza, elementos imprescindibles para fijar el alcance de su aplicación. Por lo que respecta al ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber, comprobaremos que se trata de una causa de justificación de especial trascendencia, pues constituye una auténtica cláusula de cierre del ordenamiento jurídico en su conjunto, dando coherencia al mismo. En cuanto al consentimiento, circunstancia que no cuenta con una regulación expresa en la parte general del Código, analizaremos las distintas situaciones en las que concurre, para concluir que puede actuar como causa de justificación y como causa de exclusión del tipo, es decir, en este caso en un nivel previo al del análisis de la antijuridicidad, bostoso. De nuevo, una vez alcanzadas las anteriores conclusiones pasaremos a analizar los requisitos legales necesarios para su aplicación y las consecuencias de su concurrencia. En ambos casos añadiremos un estudio de los supuestos más representativos de su aplicación. Como principales objetivos de esta nueva lección se repiten por tanto los del anterior, el conocimiento de las características de ambas eximentes y la profundización en la estructura del delito y en la importancia de una adecuada incardinación de las instituciones que la componen en su correcto lugar sistemático. A ello se suma un acercamiento a las decisivas consecuencias prácticas que tienen las figuras que ahora estudiamos en nuestra vida diaria. El cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho hoy Tixlolbe. El catálogo de eximentes del AR 20 CP incluye en su número séptimo la siguiente previsión. AR 20 están exentos de responsabilidad criminal, 7 grados. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o carg 0. Bajo el mismo número se incluyen como base para la exención de pena dos tipos de situaciones, aquellas en las que al realizar la conducta típica el sujeto actúa cumpliendo con un deber, que habrá de tener carácter jurídico. Y aquellas en las que ejerce un derecho, oficio o cargo. Teniendo en cuenta que tras el ejercicio de todo oficio o cargo se encuentra una serie de derechos y deberes, podemos reformular la eximente del siguiente modo: está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Se ha planteado si era necesaria su inclusión en el Código Penal, ya que se encuentra implícita en las regulaciones de los distintos derechos y deberes que componen el ordenamiento jurídico. Pero aunque es preciso reconocer este extremo, lo cierto es que su declaración expresa resulta muy conveniente. La eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho se sitúa así en una posición de cierre del ordenamiento jurídico, garantizando su unidad y coherencia. Y ese que las fuentes del deber o derecho podrán situarse en cualquier sector del ordenamiento jurídico y formalmente podrán tener rango de ley. Ser disposiciones de nivel inferior, convenios o tratados internacionales. O especial relevancia incluso costumbres. Como veremos, su aplicación tiene especial el ámbito de la función pública, pero alcanza numerosos sectores de la vida en sociedad. 18.1, Rogelio RC, Policía Nacional de Servicio, observa cómo Caterine M.A., aprovechando la aglomeración de personas que se producen al momento de subir al metro, introduce la mano en el bolsillo trasero derecho del pantalón de Gloria Marcela Q. L y le extrae la cartera. Rogelio se lo agarra fuertemente a Catherine pero esta logra desasirse y comienza a correr, ante lo cual Rogelio la zanca y les golpeándose Catherine contra un banco de granito. Como consecuencia de las lesiones producidas pierde un 90% de la visión del ojo izquierdo. Véase también el caso recogido en el ejemplo 17.6. 1. Fundamento y naturaleza de la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. El fundamento de la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho se sitúa, según la opinión dominante, en el principio del interés preponderante. Con su aplicación se estaría protegiendo el interés de rango superior de los que se encuentran en juego. Un sector de la doctrina, a partir de las tesis de Cerezo-Mir, considera sin embargo que no basta con fundamentar la exención de apeína en el interés preponderante, pues la licitud se habrá de predicar también en aquellos casos en que los dos deberes en concurso sean del mismo rango. Esta afirmación no resulta convincente, en los casos en que los intereses en conflicto sean del mismo rango. El cumplimiento de cualquiera de los dos deberes en juego cumplirá con el principio del interés preponderante, pues la alternativa sería no cumplir con ninguno de los dos. En definitiva, el principio del interés preponderante es fundamento suficiente para la aplicación de esta causa de justificación tanto cuando el interés atendido sea de mayor rango como cuando ambos intereses tengan el mismo. Otro argumento en contra de la suficiencia del principio del interés preponderante, también subrayado por Cerezo, apunta que en caso de que se produzca un grave atentado a la dignidad de la persona humana, la conducta deberá ser ilícita aunque el deber cumplido sea de mayor rango que el vulnerado. Pues bien, al igual que ya señalábamos cuando estudiamos la eximente de estado de necesidad, debemos decir que en la ponderación de intereses no solo se deberá incluir el rango de los deberes en juego sino también otros elementos.
Entre ellos destaca el principio, no externo a la misma, del debido respeto a la dignidad humana que, consagrado en el art. 10 CE, tendrá un PIL central en la valoración. Conclusiones y sumándonos a la opinión 1, con base en las anteriores. Ni de doctrina y jurisprudencia podemos afirmar que el cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho tiene naturaleza de causa de conducta amparada por la eximente de justificación. Cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho será por tanto lícita, conforme al ordenamiento jurídico. Requisitos de la causa de justificación del cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. Y a especial configuración de esta causa de justificación hace que sea preciso analizar su ámbito de aplicación con especial referencia a las muy distintas situaciones a las que acobijo y sectores sociales en los que se aplica, es quizá por ello que, frente a lo depurado de las teorías que se han propuesto. Para otras eximentes, salvo excepciones, ni doctrina ni jurisprudencia han dedicado demasiada atención a la elaboración de los conceptos generales de la causa de justificación del cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. El interés se ha centrado en el análisis de grupos de casos, lo que ha producido una cierta atomización de las conclusiones. Sin embargo, antes de que nosotros mismos nos ocupemos de estudiar algunos de los supuestos prácticos más relevantes en que se aplica esta y eximente, es posible determinar una serie de requisitos comunes que vamos a analizar distinguiéndolos según tengan carácter objetivo o subjetivo. Y de justificación 21. Del cumplimiento de un requisitos objetivos de la causa de deber y ejercicio legítimo de un derecho. 211. Situación de conflicto, concepto y clases. Según el AR 20.7 grados CP, está exento de responsabilidad criminal quien se OTT una conducta típica en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. De justificación es pues preciso que el suparaeto poder aplicar esta causa esté obligado por un deber o amparado por un derecho y se dé una situación de conflicto, que supone la concurrencia de dos grupos de interés distintos que no pueden ser atendidos simultáneamente. Dicha situación puede presentar dos configuraciones. A. Puede tratarse de la denominada colisión de deberes, sobre la que ya hemos hablado en la lección anterior, esto es, el conflicto entre dos deberes, el de no llevar a cabo el comportamiento típico que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y el de salvaguardar otro bien jurídico. En estos supuestos la realización de la acción típica cumplimiento de un deber supone el 18.2, casos de colisión de deberes son los supuestos. En los ejemplos 17.6 y 18.1. Recogidos de deber. Pero también se darán supuestos de conflicto entre un derecho y el derecho de llevar a cabo una determinada conducta y el deber de no llevar a cabo el comportamiento típico que lesiona o pone en peligro el bien jurídico. 18.3, Pablo C. L., boxeador amateur, en el marco de una competición provincial, propina un fuerte golpe en el mentón a su oponente, Louriana. M. Este cae al suelo sin sentido. Trasladado Louriana al hospital se le diagnosticó una fuerte conmoción cerebral por lo que hubo de ser ingresado y no fue dado de alta hasta 17 días después. Estamos ante un elemento esencial de la causa de justificación, en caso de no concurrir no se por aplicar la eximente completa, pero tampoco es por acudir a la eximente incompleta del AR 21.1 CP. Como requisito previo al análisis de los demás elementos será preciso por tanto verificar la efectiva existencia del deber cumplido del derecho ejercido. Si el sujeto considera erróneamente que su actuación viene determinada por el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho siendo que tal deber o derecho no existen, estaremos ante un caso de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho putativos, que supondrá tanto un as minusin de lo injusto, por se menor desvalor de la conducta, como un error de prohibición, vencible o invencible, que determinará una menor culpabilidad. 2.1.2. El interés salvaguardado dice de igual o superior entidad que lesionado. Del propio fundamento de esta causa de justificación, basada en el principio del interés preponderante, se deduce que la conducta estará justificada. Interés salvaguardado sea de siempre que el de mayor o igual rango que el lesionado. Se trata de un elemento no esencial de la causa de justificación por lo que de no concurrir o concurrir y si se da el resto de requisitos necesarios, podremos apreciar una eximente incompleta y aplicar la atenuación de la pena derivada del AR 21.1 CP, que estará basada en una menor gravedad de lo injusto. Para valorar la entidad de los intereses en juego se habrá de tener en cuenta el rango del deber cumplido o del derecho ejercitado, la naturaleza de los bienes jurídicos concurrentes, si van a verse lesionados o simplemente puestos en peligro, el grado de peligro, la gravedad e irreparabilidad de la lesión, el desvalor de la conducta o si existe una grave infracción del principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana. En caso de que el sujeto actúe en salvaguarda del interés de superior entidad su conducta será lícita. Si se trata de intereses del mismo rango, la realización de cualquiera de las conductas producirá el mismo efecto de licitud. 18.4. Mario A.
C. Miembro de los Servicios de Protección Civil del Ayuntamiento de Palencia, es parte del operativo de seguridad de un concierto que la banda de rock Angelitos Negros ofrece en el pabellón de deportes de la localidad. Al salir al escenario el bajista del grupo, Pietro L., se produce una avalancha en las primeras filas. Al verse atrapados contra una valla, varios asistentes quedan tendidos en el suelo con aparentes signos de parada cardíaca. En este supuesto Mario cumplirá con su deber de asistencia, atienda a la víctima que atienda, aunque ello, obviamente, suponga desatender a las demás. Parte de la doctrina hace referencia expresa al mayor rango de los deberes de omitir frente a los de actuar. De modo que ante intereses iguales se debería optar en cualquier caso por la omisión. Sin negar que esto se hace hueco en la mayor parte de los supuestos, lo cierto es que el desvalor de la conducta es parte de la valoración del rango de los intereses en juego, esto es, este extremo habrá de ser incluido ya en la ponderación de los mismos y no tras ella. 18.5. Se suele mencionar como ejemplos de preponderancia el deber de omisión sobre la acción casos como el del testigo de Jehová que silta de sangre o el del médico que solo puede salvar la vida de su paciente extirpándole un riñón a quien no ha dado su consentimiento. En ambos casos se trata de situaciones complejas en las que la determinación del interés más elevado no depende única ni principalmente del carácter activo o omisivo del comportamiento, sino en la concurrencia de otros elementos como el principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana. 2.1.3. Cumplimiento del deber o ejercicio del derecho de su contenido modo ajustado a la ejecución de la conducta típica amparada por la causación del cumplimiento de un deber o ejercicio justicia legítimo de un derecho a ajustarse a las características de los mismos, es decir, debemos de verificar si la actuación del sujeto ha sido respetuosa con el contenido del deber alegado. Deres. Para ello, junto a las circunstancias del caso concreto, deberemos analizar las normas que regulan el concreto ámbito del que deriva el derecho. Como veremos más abajo, al analizar distintos casos de aplicación esta causa de justificación, será preciso acudir a otras ramas del ordenamiento jurídico, con las dificultades interpretativas que ello puede causar. Estamos ante un requisito no esencial de esta eximente, es decir, en caso de que se produzcan excesos o defectos en la conducta realizada, podremos acudir a la aplicación de la eximente incompleta del art. 21.1 CP, siempre que se dé el resto de requisitos. 18.6, volviendo al ejemplo 18.1, imaginemos que en la misma situación, Caterine me cae al suelo sin hacerse mal alguno y Rogelio RC, para asegurar su detención, se abalanza sobre ella y con un objeto contundente que al encuentra le golpea repetidamente en la cabeza, causándole la lesión y se tala. Das más arriba. Si se establece que ha habido un exceso en la actuación de Roe Lio, se podrá plantear la aplicación de la correspondiente eximente incompleta del art. 21.14 CP. 22. El requisito subjetivo de la causa de justificación de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, la conciencia y voluntad. De actuar en cumplimiento de un deber o un ejercicio legítimo de un derecho. No basta con que concurran objetivamente los requisitos que hemos falado hasta el momento. Además, el sujeto debe conocer la existencia del deber o derecho y debe actuar con voluntad de que está cumpliendo siendo legítimamente el mismo, al igual que en el resto de causas de justificación analizadas, es posible que dicho elemento subjetivo venga acompañado por otro tipo de intenciones o ánimos. En este caso estamos ante un requisito esencial de la causa de justificación, por lo que si no concurre no podremos aplicar ni la eximente completa ni la incompleta. Consecuencias jurídicas de la aplicación de la causa de justificación de un deber y ejercicio legítimo de un derecho del cumplimiento de la aplicación de la causa de justificación del cumplimiento de un deber. Yo ejercicio legítimo de un derecho trae consigo la licitud de la conducta típica. Exclusión tanto de la responsabilidad penal como de la civil derivada del delito, el sujeto habrá actuado de un modo acorde al ordenamiento jurídico y análisis jurídico penal habrá concluido. Las posibles responsabilidades civiles por daños a bienes de terceros no derivarán de comisión de un delito sino de los principios de enriquecimiento, P sin causa y de gestión de negocios ajenos. 4. Aplicación práctica de la causa de justificación del cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. Como hemos señalado, una de las principales características de la causa de justificación de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho es la de su versatilidad. Su ámbito de aplicación incluye situaciones muy diversas, que afectan con cierta frecuencia muy distintos sectores de la vida social. Ello se ha traducido en que el estudio de la misma se haya fragmentado en baterías de casos, algunas de las cuales vamos a estudiar a continuación. Lisis. Dentro de los distintos requisitos de esta causa de justificación, el ANA se centrará principalmente en las características de los deberes y dichas concurrentes y los límites en su ejercicio. 11. El cumplimiento del deber por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Uno de los supuestos más frecuentes de invocación de la causa de justificación del cumplimiento de un deber se sitúa en la órbita del ejercicio de las funciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según el art. Segundo Lofx, y segundo. Son fuerzas y cuerpos de seguridad. A. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dependientes del gobierno de la nación. B. Los cuerpos de policía dependientes de las comunidades autónomas. C. Los cuerpos de policía dependientes de las corporaciones locales. Por la naturaleza de su profesión, en ocasiones los miembros de cuerpos armados cometen conductas absumables en el tipo de lo injusto de estos.
Delitos como los de homicidio doloso, art. 138 CP, asesinato, art. 139 AISCP, homicidio imprudente, art. 142 CP, lesiones dolosas, art. 147 YSS. CP, detenciones ilegales, art. C, lesiones imprudentes, art. 152 CP, 167 CP, coactions, art. 172 CP, daños, art. 263 CP, y otros. Ahora bien, dichas conductas típicas serán lícitas si concurre la CAE. De justificación del cumplimiento de un deber. Hemos pues de analizar los requisitos de su ejercicio en este ámbito. Por otra parte, en algunos casos los miembros de las fuerzas de seguridad actuarán en situaciones equiparables a las que ya hemos analizado como supuestos característicos de la legítima defensa. Es por ello que también dedicaremos un apartado a la relación entre ambas eximentes. 18.7. Un caso de lesiones graves en el que podría concurrir la eximente de cumplimiento del deber por parte de un miembro de la Policía Nacional. Es el recogido más arriba, en el ejemplo 18.1. Quedaría aún por determinar si el tipo realizado es el de las lesiones dolosas o imprudentes. En este mismo supuesto se harían también las características de la legítima defensa de terceros. 4.1.1. Requisitos del cumplimiento del deber por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Del análisis general de la causa de justificación del cumplimiento de un deber se derivan una serie de pautas para el caso concreto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La actuación típica de uno de sus miembros estará amparada por la causa de justificación si concurren los siguientes requisitos. 2. Situación de conflicto. Interés amparado por la actuación que sea superior o igual que el finalmente lesionado. Cumplimiento del deber de un modo acorde con su contenido, y todo ello deberá estar comprendido por un elemento subjetivo, la conciencia y voluntad de actuar en cumplimiento de un deber. El foco de nuestro análisis se debe centrar en el deber de actuación. Es pues necesario determinar qué límites ha de tener la actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para que se considere acorde al contenido de su deber de actuación. Dos son los principales textos legales donde encontramos las pautas a seguir. A la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es en concreto el art. 5 la YY2C, LFC es el que recoge las pautas que deben presidir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Según el mismo, SART. Quinto. Son principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad los incutentes. L. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente, a. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Relaciones con la comunidad. Singularmente, c. En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Mayor que es decir, la actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad habrá de ser acorde a la Constitución española y al resto del ordenamiento y deberá estar presidida por los principios de necesidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Ya dentro del orden constitucional destaca el art. 15c que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, por lo que en ningún caso podrán considerarse amparadas por la causa de justificación del cumplimiento del deber conductas que puedan ser calificadas como tales. B. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. También se cita el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como regulación de referencia de la actividad de las fuerzas y miembros de seguridad y en concreto por tratamiento del derecho a la vida y los casos en que se pueda derivar un resultado de muerte y su actuación. Según el art. 2, C. 1950. Art. 2. 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena. 2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario. A. En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. B. Para detener a una persona conforme a derecho a para impedirla. Evasión de un preso detenido legalmente. C. Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. Pese a que se pudiera pensar que con esta regulación se concretan los pese a que márgenes de actuación legítima de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se ha criticado con razón que resulta excesivamente amplia. Fundamentalmente en la letra B, del párrafo 2, ello hace que en este punto sea de aplicación preferente la más estricta regulación de la LOFX. En definitiva, será preciso analizar la necesidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad de la actuación para determinar la aplicación de A. Causa de justificación. 4.1.2. Cumplimiento del deber y legítima defensa por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las situaciones en las que actúan los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad contienen frecuentemente los requisitos de la legítima defensa propia o de terceros, aunque no siempre, pues la actuación de aquellos no siempre precisa de una agresión ilegítima. Ahora bien, la aplicación de una u otra eximente supone extender o restringir las posibilidades de actuación
Mientras que quien actúa en legítima defensa está sometido al principio de la necesidad-racionalidad del medio empleado, el miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúa en cumplimiento de un deber debe cumplir con el más riguroso combinado de los principios de necesidad, oportunidad, congruencia y proporcionalidad, que abrirán un campo de actuación más reducido que en el caso de la legítima defensa. Para determinar el ámbito de aplicación de cada una de ellas será preciso establecer en qué tipo de situaciones los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado deben cumplir su deber, según el art. 4 LOFGS. Art. 5. Son principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad los siguientes. 4. Dedicación profesional. Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no es servir uno defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. 470. Esta regulación nos abre dos escenarios. A. Aplicación de la causa de justificación de cumplimiento de un deber. Se aplicará la causa de justificación de cumplimiento de un deber en los siguientes supuestos. A. Cuando los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad sufran una agresión ilegítima estando de servicio o con motivo del mismo. 18.8. La situación que sirve de base a los ejemplos 18.1 y 18.4 se encuentra en el ámbito de aplicación del cumplimiento de un deber ya que en ambos casos Rogelio RC se encuentra de servicio. B. Cuando sea un tercero quien sufra una agresión ilegítima, se hallen o no un servicio, puesto que según la regulación vigente la dedicación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad ha de ser total, debiendo de intervenir siempre. 18.9. Rogelio RC, Policía Nacional, que se encuentra fuera de servicio, paseando con su marido, Cristóforo María N., observa como Catherine M.A., aprovechando la aglomeración de personas que se produce en el momento de subir al metro, introduce la mano en el bolsillo trasero derecho del pantalón de Gloria Marcela Q. L. y le extrae la cartera. Rogelio agarra fuertemente a Catherine pero esta logra desasirse y comienza a correr, ante lo cual Rogelio la zancadillea, golpeándose Catherine contra un banco de granito. Como consecuencia de las lesiones producidas pierde un 90% de la visión del ojo izquierdo. En este caso, pese a encontrarse Rogelio fuera de servicio se le habrá de exigir los requisitos propios del cumplimiento de un deber. De aplicación de la causa de justificación de legítima defensa. Únicamente será posible aplicar la causa de justificación de la legítima defensa cuando los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad sean objeto de una agresión ilegítima como particulares y por motivos particulares. 6 y 10. Rogelio RC Policía Nacional, se encuentra fuera de servicio paseando con su marido, Cristóforo María N., cuando es increpado por Javier A.K., que le recrimina su actitud cariñosa hacia su pareja. Tras un intercambio de insultos, Javier A.R. lanza un fuerte puñetazo contra Rogelio que, para detenderse, le golpea en la mandíbula causándole la rotura de la misma. En este supuesto, la conducta de Rogelio se encuentra amparada por la causa de justificación de la legítima defensa siempre que se den sus requisitos puesto que la agresión se ha producido estando fuera de servicio y por motivos particulares. 4.2. La obediencia debida. Tras el análisis del ámbito de aplicación práctica del eximente de cumplimiento del deber por parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, vamos a analizar una serie de supuestos relacionados con los mismos, los de obediencia debida. No existe una referencia expresa a la obediencia debida en el Código Penal vigente. Se trata de situaciones en las que la actuación del sujeto tiene ese origen en un deber de obediencia a una instancia superior. En caso de que el cumplimiento de dicho deber suponga la realización de una conducta típica, la obediencia debida nos situará en la órbita del eximente del cumplimiento de un deber. Para que sea posible aplicar la causa de justificación se deberán dar los requisitos que hemos señalado con carácter general, situación de conflicto entre el deber de obediencia y el deber de no realizar una conducta típica. Que el interés amparado por la actuación sea superior o igual que el finalmente lesionado, cumplimiento del deber de un modo ajustado a su contenido, y todo ello deberá estar comprendido por un elemento subjetivo, la conciencia y voluntad de actuar en cumplimiento de un deber. Será especialmente importante comprobar que la relación jerárquica se encuentra reconocida por el ordenamiento jurídico y que efectivamente se ha emitido una orden, sin que baste una mera indicación o consejo. En cualquier caso, es preciso señalar que los supuestos de obediencia debida amparados por la causa de justificación del cumplimiento de un deber son excepcionales en la mayoría de las esferas de la vida en sociedad. Resulta difícil que el cumplimiento de una orden de llevar a cabo una conducta típica pueda estar justificado. Se ha analizado tal posibilidad en distintos ámbitos como el familiar, el laboral o el de la administración pública. 4.2.1. La obediencia debida en el ámbito familiar. El deber de obediencia en el ámbito familiar tiene su base legal en el art. 155.1 grados cc, según el cual. Art. 155. Los hijos deben. 1 grado. Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad. Es decir, los hijos no emancipados tienen el deber de obedecer las órdenes de sus padres. Ahora bien, para que sea obligatoria una orden en el ámbito familiar es preciso que sea lícita, con lo que el campo de aplicación de la causa de justificación del cumplimiento de un deber queda muy redo. Sido. 6 y 11. Piero Pablo P.C., de 16 años, provoca intencionadamente un incendio en la villa alquilada en la que pasa las vacaciones, su padre Pablo P.
Ve que se encuentra impedido en la cama con un fuerte ataque de gota, Leord. Na que utilice una alfombra veneciana de gran valor para sofocarlas. Existe otro medio para hacerlo y las vidas de ambos corren peligro. Finalmente, el incendio queda apagado pero la alfombra sufre daños irreparables. En este caso no será posible aplicar a Piero la causa de justificación del estado de necesidad, pues no concurre el requisito de que la situación no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto que actúa, pero sí la de cumplimiento de un deber. 422. La obediencia debida en el ámbito laboral. En el ámbito laboral el deber de obediencia encuentra su base legal en el art. 5, c, et. Art. 5. Deberes laborales. Los trabajadores tienen como deberes básicos, c. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. En la misma dirección apunta el art. 54.2, b, et, según el cual 54. Despido disciplinario. 2. Se considerarán incumplimientos contractuales. B. La indisciplina o desobediencia en el trabajo. De nuevo, para que la orden de llevar a cabo un comportamiento típico en el ámbito laboral sea obligatoria será preciso que sea lícita, requisito que apoya las órdenes e instrucciones apoya expresamente el texto legal al exigir que las del empresario se produzcan en el ejercicio regular de sus facultades. 18,12. Retomemos el ejemplo 5 y 18, en el que Gonzalo LL, capitán del barco carguero PM, que se encuentra en medio de una gran tormenta en el mar de Alborán, ordena lanzar por la borda parte de la carga. Si quien recibe la orden es el marinero Sergio L. D, que ha provocado intencionadamente la situación de necesidad al soltar las cuerdas que fijaban un camión volquete almacenado en la bodega, podremos aplicarle la causa de justificación de cumplimiento de un deber aunque, como en el caso del ejemplo anterior, no sea posible aplicar el estado de necesidad por faltar uno de sus requisitos. (42.3) La obediencia debida en el ámbito de la administración N pública. Especialmente compleja es la configuración de la obediencia debida en el ámbito de la administración. Existen diversas fuentes de los deberes de obediencia a los superiores jerárquicos según la rama de la administración pública a la que nos refiramos. Civiles, encuentra su funda así, en el caso de los empleados públicos civiles, en mento en el artículo 54.13b, según este precepto. Art. 54. Principios de conducta. 3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. El art. 5. L. D. Lofx señala lo siguiente para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Art. 5. Son principios básicos de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad los siguientes. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente, d. Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Por último, en el ámbito militar son los arts. 8 y 44 y SS. ROFA, especialmente el art. 48, los que delimitan los deberes de obediencia en las Fuerzas Armadas. Art. 8. Disciplina. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas. Art. 48. Límites de la obediencia. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión. En el mismo sentido, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las LS Fuerzas Armadas, señala. Art. 6. Reglas de comportamiento del militar. 1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del militar son las siguientes. 12. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra la Constitución y contra las personas hains protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará obligado a obedecerlas y deberá comunicarlo al mando superior inmediato de quien dio la orden por el conducto más rápido y eficaz. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión. Por otra parte, más allá de las posibles responsabilidades disciplinarias, el funcionario que desobedece una orden dictada por quien tiene competencia realizará los tipos delictivos de los arts. 410 YSS. CP o el art. 44 CPM, es por ello de la mayor trascendencia de limitar el alcance de las órdenes obligatorias en el seno de la administración pública. Al igual que en los casos anteriores en este ámbito todas las órdenes lícitas de llevar a cabo una conducta típica serán obligatorias. Pero la particularidad de este sector es que la presunción de licitud de los actos del Estado permite la existencia de órdenes ilícitas de obligado cumplimiento, de modo que su ejecución quedaría amparada por la causa de justificación del cumplimiento de un deber. El límite a la obligatoriedad de estas órdenes ilícitas lo proporcionan los primeros preceptos mencionados cuando excluyen el deber de obediencia ante una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
Ello deriva en tres posibles situaciones. A órdenes lícitas de llevar a cabo una conducta típica. Las órdenes lícitas de llevar a cabo una conducta típica son obligatorias y, por lo tanto, podrán ser amparadas por la causa de justificación del cumplimiento de un deber si concurre el resto de requisitos. 6 y 13. Recuperando el caso del ejemplo 17.6 en el que tenía lugar y concentración no autorizada ante la Embajada de Israel en Madrid, consideremos ahora la posibilidad de que Antonio B.R., miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encuentra en el dispositivo de seguridad, reciba de su superior jerárquico directo y responsable del operativo, Ramón, orden de disolver la concentración, con objeto de cumplir la golpea con su porra reglamentaria a Agustín U.S., causándole lesiones leves. D. La B. Órdenes no manifiestamente ilícitas de llevar a cabo una con típica. Puede ocurrir que la orden ilícita sea meramente anulable porque en sea solicitud material adolezca de un defecto de forma u competencia CUH. Nable. En estos casos el señalado principio de presunción de licitud de los AE. 2 del Estado hace que la orden devenga obligatoria, de modo que él sabe. Dinado que la cumpla podrá alegar la causa de justificación del cumplimiento de un deber. 6 y 14. Volvamos al ejemplo anterior e introduzcamos la siguiente variación. Antonio R. recibe la orden de disolver la concentración de Isuri jerárquico directo, Ramón D. S., que no es el responsable del operativo y por lo tanto no tiene la competencia de decidir tal extremo. Este se ha saltado la cadena de mando, Antonio S. la orden y golpea con su porra reglamentaria a Agustín U.S., causándole lesiones leves. C. Órdenes manifiestamente ilícitas de llevar a cabo una conducta típica. Las órdenes manifiestamente ilícitas de llevar a cabo una conducta típica no son obligatorias, por lo que en ningún caso se podrá alegar el cumplimiento de un deber como causa de justificación de su cumplimiento. Con respecto a las Fuerzas Armadas se plantea la duda de si únicamente quedan fuera del posible amparo de la causa de justificación los ilícitos penales, tal y como parece indicar el citado art. 48 ROFA. Sin embargo, su sujeción al conjunto del ordenamiento jurídico y especialmente a la Constitución, hace que se pueda concluir que tampoco en el ámbito militar se puede alegar la eximente de cumplimiento de un deber ante una orden manifiestamente cita. En el mismo sentido, según el art. 44.3 CPM. 3. No obstante, en ningún caso incurrirán en responsabilidad criminal los militares por desobedecer una orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito, en particular contra la reinución, ser una igraceto manifiesta, clara y terminante de una norma con rango de ley o del derecho internacional de los conflictos armados. 2. En todo caso, el subordinado que acata este tipo de órdenes podrá, si se dan sus requisitos, alegar la concurrencia de las eximentes de Estado en ese ciudad de miedo insuperable, en su caso, el error de prohibición. 6 y 15, acudiendo ahora al ejemplo 12.19, en el que Gustavo Pérez se encuentra en la comisaría, detenido por un delito contra la salud pública. Imaginemos que es José Antonio M. a quien da la orden a sus subordinados de que le apliquen unos electrodos con el objeto de que confiese los hechos. La orden es manifiestamente ilícita, por lo que no cabe estimar la concurrencia de la causa de justificación del cumplimiento de un deber, si finalmente es acatada por los mismos, únicamente podrían alegar el estado de necesidad como causa de exclusión de la culpabilidad o el miedo insuperable si, por ejemplo, hubieran sido violentamente amenazados por su superior. 6 y 16. En el siguiente ejemplo se podría apreciar un error de prohibición. Pedro Luis LL, soldado de las Fuerzas Armadas Españolas, recibe de su capitán la orden de disfrazarse de médico de la Cruz Roja con la intención de penetrar en la zona enemiga y favorecer desde allí el ataque de las tropas españolas. Pedro, que no se estudió como debía la asignatura de Derecho Internacional Humanitario, desconoce que tal uso indebido de los signos distintivos de la Cruz Roja es un delito, art. 612.4 grados CP, y cree, en cambio, que tiene el deber de obedecer la orden de su capitán. 4.3. El derecho deber de corrección. Sometido a una constante reducción en los últimos años, lo cierto es que aún queda un limitado campo de aplicación a la causa de justificación del cumplimiento del deber o ejercicio legítimo de un derecho en el marco del denominado derecho deber de corrección que tienen padres, tutores y educadores con respecto a sus hijos, pupilos y alumnos. No existe sin embargo un derecho deber de corrección de los hijos ajenos. Analicemos estos supuestos. 4.3.1. El derecho deber de educación y formación de los progenitores sobre sus hijos no emancipados. La base legal del derecho deber de educación y formación de los progenitores sobre sus hijos no emancipados se encuentra en el art. 154 CC, según el cual. Art. 154. Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los pro. La patria potestad, como responsabilidad parental, c. Ejerceraste. Genitores. Prim beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Esta función comprende los siguientes deberes y facultades. 1. Educarlos y procurarles una formación integral. Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar relio de la autoridad, mayor que, auxi. 28 de esta regulación, fruto de la reforma del Código Civil por la Ley 26/2015 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, supone una vuelta de tuerca más en el intento por acabar con la base legal
Cipados. D. Y. Un supuesto derecho a infligir castigos corporales a los hijos no iban a avanzar en el respeto a los derechos de los menores. Este camino había sido iniciado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional, que eliminaba la anterior referencia expresa al derecho de corrección. En la reacción vigente, junto al respeto a la integridad física y mental de los hijos no emancipados, se introducen los derechos de los mismos común. Al límite del ejercicio de la patria potestad, manteniéndose la mención al recurso auxilio de la autoridad. Ahora bien, ello no quiere decir que se haya suprimido por completo el denominado derecho de corrección de los padres, pues entre los deberes y facultades propios de la patria potestad se incluyen los de educación y formación integral, que podrán suponer en algunos casos la corrección de los hijos. Queda así conformada una suerte de derecho-deber de educación y formación de los progenitores sobre sus hijos no emancipados. Habida cuenta de los requisitos generales que hemos señalado para la aplicación de la eximente, en los supuestos en que se dé una situación de conflicto entre la realización de una conducta típica y el derecho-deber de educación y formación, será preciso comprobar si el interés educativo, formativo es superior o igual al finalmente lesionado, con atención al debido respeto a la dignidad de la persona humana, si se ha cumplido con el deber de un modo acorde con su contenido y el sujeto tenía conciencia y voluntad de actuar en cumplimiento de un deber. La actuación habrá de ser necesaria y adecuada al objetivo educativo. Veamos las actuaciones que más frecuentemente pueden plantear la posibilidad de concurrencia de la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. Martín 1LM intenta que su hija Isabel I.R., de 13 años de edad, 6 y 17, televisión y se vaya a la cama. Pese a la insistencia de su padre la deje de ver late. Niña se niega. Martín le propina un cachete a Isabel, llorando, se dirige inmediatamente a su habitación. A la mañana siguiente Martín le comunica que permanecerá castigada sin salir de casa durante los siguientes 5 días y visiblemente enfadada la denomina detritus orgánico de la civilización occidental. Castigos corporales. Los castigos corporales, aún frecuentes en nuestra sociedad, realizan el tino del maltrato de obra del art. 153 CP o del artículo 173.2 CP en caso de que sean habituales, y pueden derivar en lesiones corporales de distinta gravedad, recogidas en los arts. 147 y SS. CP. Excluida por razones obvias la compatibilidad entre las formas más graves de estos delitos y la educación y formación de los hijos no emancipados, se plantea la cuestión de si es posible que determinadas conductas que realizan el tipo de las de lesiones corporales de menor gravedad y del maltrato de obra se consideren lícitas. Para ello las concepciones éticas y pedagógicas imperantes deberían estimar los necesarios y adecuados al fin educativo y el ordenamiento jurídico aportar la base legal necesaria. Pues bien, hemos de señalar que existe un doble obstáculo. Desde una perspectiva material, la pedagogía moderna considera perjudicial la violencia como método de corrección, esto es, innecesaria e inadecuada. Por tanto, el ejercicio de la misma se aleja del fundamento de esta causa de justificación. Pero además, formalmente la regulación adoptada por el Código Civil a partir de 2007 aleja cualquier posibilidad de amparar este tipo de conductas en el derecho-deber de educación y formación, ya que supondrán en cualquier caso un atentado a la integridad física del menor, cuando no un atentado a su integridad mental. Quedan por tanto fuera del ámbito de aplicación de la causa de justificación del cumplimiento de un deber. Por otra parte, hay que contar con la posibilidad de que se aplique la circunstancia de parentesco del art. 23 CP, sin excluir tanto su efecto agravante como atenuante, en función de las concretas circunstancias del caso. 18.18. En el ejemplo anterior no sería en ningún caso justificable el cachete propinado por Martina Isabel. B. Privaciones de libertad y coacciones. Las privaciones de libertad, que pueden ser constitutivas. Delito de detenciones ilegales, art. 163 CP, y las coacciones, art. 112. CP, daba bien también comunes en el ámbito de la relación paterno-filial. Si se constata que el encierro, de corta duración del hijo no emancipado es necesario y adecuado al fin educativo y no supone ninguna de su integridad psicológica, la conducta típica quedará vulneración. SADE. Amparada por la CAI justificación que nos ocupa, del mismo modo ocurrirá con las NES. Coacción. Se abre aquí un pequeño espacio a la aplicación de la causa de justificación, que en cualquier caso deberá fundamentarse en la necesidad y adecuación al fin formativo y abarcar el ámbito más reducido posible. 6 y 19, en el ejemplo L8.17, en caso de que Isabel permanezca finamente 5 días sin salir de casa, será preciso evaluar la necesidad y adecuación de tal medida al objetivo formativo. En caso de que así sea, la conducta es estará amparada en la causa de justificación del ejercicio del derecho de verde. Corrección. C. Amenazas e injurias. Las amenazas e injurias, arts. 169 y SS. Y 208 CP, que puedan producirse en el marco de ejercicio del derecho de deber de corrección podrían estar amparadas por la causa de justificación siempre que además de necesarias adecuadas al fin educativo no supongan lesión alguna de la integridad mental del hijo. De nuevo deberemos ser especialmente rigurosos a la hora de justificar estas conductas típicas.
Recordemos que tanto en este como en los casos anteriores se deberá ser especialmente respetuoso con el principio del debido. Respecto a la dignidad de la persona humana, ya los límites establecidos por el Código Civil, en este caso es fundamental el respeto a la integridad mental del hijo no emancipado, por lo que a lo sumo cabría plantearse la posibilidad de justificar los casos menos graves, quedando muy limitado el campo de aplicación de la causa de justificación. 6 y 20. Con respecto a las posibles injurias vertidas por Martín contra su hija Isabel en el ejemplo 6 y 17, lo primero que será preciso es comprobar si se da el anamas injuriandi propio de este. Habrá de ser declarada delito, pues de no serás la conducta simplemente atípica, si concurre tal arar y el ánimo de actuar en ánimo y no concu, legítimo ejercicio del derecho deber de corrección, la conducta será típica y antijurídica. En caso de que coexistan ambos elementos subjetivos será preciso ponderar la necesidad y adecuación de la expresión al fin educativo perseguido. En todos los supuestos anteriores resta la posibilidad de que concurran causas de justificación como la legítima defensa o bien los requisitos de otras. Incluso el estado de necesidad, que podrán suponer la actuación lícita de los sin que sea preciso o preciso que su intervención esté relacionada con progenitores posible derecho deber de educación y formación de los mismos. 4.3.2. El derecho deber de educación y formación de los tutores sobre sus pupilos. Los estrictos límites señalados a los padres para el ejercicio del dicho deber de corrección de sus hijos no emancipados son de aplicación a los tutores con respecto a sus pupilos. En este caso la base legal sobre la que se asienta tal derecho deber se encuentra en los arts. 268 y 269.2 cuya redacción proviene de la reforma del Código Civil por Ley 54/2007, según los citados preceptos. Art. 268. Los tutores ejercerán su cargo de acuerdo con la personalidad de sus pupilos, respetando su integridad física y psicológica. Cuando sea necesario para el ejercicio de la tutela podrán recabar el auxilio de la autoridad. Art. 269. El tutor está obligado a velar por el tutelado y, en particular, 2. A educar al menor y procurarle una formación integral. 3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tuteleído y su mejor inserción en la sociedad. Como vemos, pese a no haber sido incluidos los anteriores artículos en la reforma por Ley 26/2015, las pautas marcadas son muy similares a las ya definidas para los padres, señalando unos límites muy estrechos a la posible justificación de conductas típicas con base en el derecho deber de educación y formación de los tutelados. De nuevo, en aquellos casos en que no sea posible aplicar la causa de justificación del ejercicio del derecho deber de corrección, será posible alegar legítima defensa o el estado de necesidad si sean sus requisitos. 6 y 21, los ejemplos 18.17 y siguientes nos pueden servir para ilustrar este apartado. 4.3.3 El ejercicio de la función docente por parte de maestros y profesores. La situación de los maestros y profesores en el ámbito de la educación universitaria es similar a la descrita en los apartados anteriores. El art. LOE, reformado en 2006 por la disposición final 6.3 primera de la LOE. Recoge la siguiente previsión con respecto a los derechos de los alumnos. Art. Sexto. 3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos. B. A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. D. A recibir orientación educativa y profesional. F. A la protección contra toda agresión física o moral. Mayor que padres, estamos y tutores. Ante una situación muy similar a la que hemos destacado para edad personal. Regulación sectorial hace referencia expresa a la dignidad del alumno, pero ya sabemos que se trata de un principio que principios no puede ser básicos solayado en ninguno de los ámbitos que hemos estudiado. Los aplicación en este ámbito descritos en los apartados anteriores son pues también taídas, impertinencias. 6 y 22, José Miguel. De su C. S. Profesor de educación primaria, ante la repe. Tamente hacia el alumno de 9 años Álvaro MG, se dirige su tonto porque no te. Estirándole fuertemente de las patillas, le dice, no eres más. Tes. La solución de. Entrenas y le castigas sin salir al recreo los 3 días siguientes. Ejemplos anteriores. Este supuesto es similar a la que hemos desarrollado en los 4.3.4, el derecho deber de corrección de los hijos ajenos no emanca aunque. Frecuencia funciones. Tradicionalmente. De. Los miembros de la comunidad ejercían con corrección de los hijos menores o incapaces ajenos. En. Mucho. La actualidad menos un deber puede afirmar con rotundidad que no existe un derecho y corrección de los mismos. Únicamente cuando exista un DREIS o tutores de un consentimiento expreso o tácito de los PA. Justificación de concreto menor o incapaz, se podrá alegar la causa de cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho.
Con respecto a las actuaciones lesivas de los hijos ajenos, no siempre quedará salvo la posibilidad de emancipa aplicar otras eximentes como 18. A legítima defensa o el estado de necesidad cuando se den sus requisitos, al igual que en los supuestos anteriores. 44. El ejercicio legítimo de un derecho en el ámbito profesional. Ejercicio legítimo de algunas profesiones puede suponer la higiene de conductas típicas. Siempre que se den sus requisitos podremos acción en las que aplicar la causa de justificación encontrarnos ante. Del ejercicio legítimo de un oficio. Los supuestos más comúnmente mencionados se refieren al ejercicio de las profesiones de periodista, abogado y médico. 44.1. El ejercicio legítimo de la profesión de periodista. Especialmente problemáticos y comunes son los casos en los que como consecuencia del ejercicio de la profesión de periodista se llevan a cabo conductas que pueden realizar los tipos de los delitos de injurias o calumnias. Se trata de un campo complejo por los intereses en juego, pues junto a la protección de los bienes jurídicos lesionados concurren la libertad de expresión y el derecho a la información. De hecho, como ha señalado repetidamente el Tribunal Constitucional, cuando las conductas se encuentren dentro del contenido esencial del derecho fundamental en cuestión, no pueden tener relevancia penal, véase, como más representativas, las SCTC 137/1997, de 21 de julio, 110/2000, de 5 de mayo, 185/2003, de 27 de octubre, 108/2008, de 22 de septiembre y 104/2011, de 20 de junio. 6 y 23, María Victoria F. M., redactora de opinión de un prestigioso semanario, publica un artículo escrito por ella misma, en la que afirma que la reconocida escritora Genoveva G. S. habría defraudado a la hacienda pública del Estado un total de 300.000 euros. También en este caso es preciso analizar la concurrencia de los distintos elementos subjetivos tanto de los delitos de injurias y calumnias como de la de justificación del ejercicio legítimo de la profesión de periodista. A. No concurre la nama injuriandi o calumniandi. La conducta potencialmente injuriosa o calumniosa en la que no concurre el animus injuriandi o calumniandi no es típica. No se le puede y exigir responsabilidad penal al periodista que actúe sin dichos ánimos y no procederá por tanto el análisis de la concurrencia de la causa de justificación. B. Concurre el animus injuriandi o calumniandi. Para que la conducta del periodista sea típica es preciso que concurra el animus injuriandi o calumniandi. Es en estos casos cuando podrá entrar en juego la eximente del ejercicio legítimo de la profesión. A. Concurre el elemento subjetivo de la causa de justificación. Si se da el resto de los requisitos, se podrá aplicar la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho. En este caso el análisis deberá dedicar especial atención a la ponderación de los intereses en juego para determinar si priman la libertad de expresión y el derecho a la información. En dicha valoración se habrá de tener en cuenta la veracidad de lo relatado. No es preciso que la información sea totalmente cierta, sino que el periodista haya tomado las adecuadas cautelas a la hora de verificar la misma, la relevancia o interés público de la información, la intención del periodista de participar en la formación de la voluntad política de la comunidad y la necesidad de las expresiones injuriosas o calumniosas el caso concreto. B. No concurre el elemento subjetivo de la causa de justificación. La conducta injuriosa o calumniosa será típica y antijurídica y pasaremos a analizar la culpabilidad. 4.4.2. El ejercicio legítimo de la profesión de abogado. En el ejercicio de la profesión de abogado también se presentan con frecuencia conductas que realizan tipos de lo injusto relacionados con la función de los letrados en los procedimientos judiciales. Los supuestos más frecuentes son los de los delitos de injurias y calumnias y los de descubrimiento y revelación de secretos, pudiéndose aplicar también en este caso las consideraciones de nuestro Tribunal Constitucional sobre el ejercicio de derechos fundamentales y a citar respecto al ejercicio de la profesión de periodista. 6 y 24. Alina Verónica V., abogada del turno de oficio, defiende a mí. Miguel Ángel G.S., acusado de un delito de violación. En el transcurso del juicio. Y como parte de su estrategia de defensa, la letrada afirma que la vida de la presunta víctima era absolutamente licenciosa, habiendo tenido contactos sexuales con numerosos hombres los días precedentes a los hechos, y aporta como prueba unas fotos en las que se aprecia a la misma en distintas fiestas privadas en las que, aparentemente había ingerido alcohol u otras sustancias. A injurias y calumnias. Nos referimos en primer lugar a los supuestos en los que la actividad profesional del desemboca en la posible concurrencia de las injurias cepo de las calumnias de los ARS. 205 y SS, CP, se trata de los ARS. 208 YSS. CPUD. Situación común y de hecho el artículo 215.2 se precoge una previsión procedimental expresa sobre esta cuestión. Art. 215.2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria verde y san juicio sin previa licencia del juez o tribunal que él conociere o hubiere conocido. Se plantea pues la cuestión de cuándo se pueden considerar legítimas dichas conductas. Supuesta la concurrencia de los elementos objetivos del tipo de ambos delitos, para determinar si concurre o no la causa de justificación es fundamental estudiar si sean los elementos subjetivos que han de estar presentes tino de conflictos de intereses, el anamas injuriandi o calumniandi,
según que estemos ante injurias o calumnias, y el conocimiento y voluntad de actuar en el ejercicio legítimo de la profesión de abogado como requisito de la usa de justificación. Las combinaciones posibles son las siguientes. A. No concurre el animus injuriandi o calumniandi, independientemente de que el sujeto actúe con voluntad de estar amparado en la causa de justificación, la conducta potencialmente injuriosa o calumniosa en la que no concurre la animus injuriandi o calumniandi no es típica. No se le puede exigir responsabilidad penal al abogado que actúe sin alguno de dichos ánimos. B. Concurre el animus injuriandi o calumniandi. Si concurre la animus injuriandi o calumniandi, la conducta del abogado será típica, es entonces cuando podrá entrar en juego la eximente del ejercicio legítimo de la profesión. Concurre el elemento subjetivo de la causa de justificación. Si se da el resto de los requisitos, se podrá aplicar la causa de justificación del ejercicio legítimo de la profesión de abogado. Téngase en cuenta que ello supondrá que la comisión de la conducta típica sea necesaria desde una perspectiva ex ante para la defensa de sus intereses. 2. No concurre el elemento subjetivo de la causa de justificación. La conducta injuriosa o calumniosa no solo será típica sino antijurídica, así que podremos pasar a analizar la culpabilidad. B. Descubrimiento o revelación de secretos. El desempeño de su prodecín. También puede ocurrir que el abogado lleve a cabo declaraciones que realicen el tipo de los delitos de todo descubrimiento y revelación de secretos, regulados en los arts. 197 YSS. CP impuestos para determinar si concurre la causa de justificación. Esto deberá especial hincapié en la comprobación de la necesidad de hacer y llevar a cabo conducta típica en el marco del concreto proceso en el que se produzca la EON. 4.4.3. El ejercicio legítimo de la profesión médica. En el ejercicio de la profesión médica se plantea frecuentemente la acción de cómo tratar casos en los que se producen muertes, lesiones o tenes. La posible aplicación del eximente de ejercicio legítimo de la profesión que dependerá de la naturaleza de la práctica de que se trate y de las circunstancias que la acompañen. En la ponderación de los intereses en juego será de nuevo fundamental tener en cuenta el principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana. En este ámbito, otras eximentes como el consentimiento del paciente tienen también un importante campo de aplicación. A. Intervenciones médicas curativas consentidas. Las intervenciones curativas que cuentan con el consentimiento del paciente o su representante serán objeto de distinto tratamiento según que sean exitosas o no. A. Resultado favorable, descartados el homicidio y las coacciones, ya que se trata de una intervención exitosa y contamos con el consentimiento preceptivo, si el resultado final de un proceso curativo que implica la causación de lesiones es favorable, no concurre, según la doctrina mayoritaria, el tipo objetivo del delito de lesiones corpora. La conducta será típica y no tendrá sentido analizar la concurrencia de causas de justificación. Otro sector, minoritario, entiende que estaremos ante un comportamiento típico pero justificado. 6 y 25, David C. L., especialista en cirugía general, estirpa el vaso. A Judith R., que había sufrido un grave accidente de circulación, al más de la operación Judith recibe la alta médica. Pese a que para llevar a cabo la operación David ha debido provocar una serie de incisiones y cortes a su paciente, el resultado final es favorable. Para la doctrina mayoritaria la conducta no puede ser entendida como unas lesiones, será típica. B. Resultado desfavorable. Presupuesto el ánimo de curar. Las consecuencias jurídico-penales de un resultado desfavorable dependerán otamente de si la actuación del facultativo fue conforme a la lex artisono. Si el resultado es desfavorable y se constata que se ha producido la inobservancia del cuidado objetivamente debido, nos encontraremos en la esfera de los delitos imprudencia y no será posible acudir al eximente de ejercicio legítimo de la profesión médica, pero no porque las causas de justificación no sean aplicables en los delitos imprudentes, sino porque precisamente en este caso el ejercicio de la actividad no ha sido legítimo. Ahora bien, se podría plantear la aplicación de la eximente incompleta si se dieran sus requisitos. 6 y 26. En el supuesto anterior, Judith R. finalmente fallece porque David C. L. ha olvidado una gasa dentro de su cuerpo. 2. Pero no siempre un resultado desfavorable es consecuencia de un error médico. En aquellos casos en que el resultado desfavorable se haya producido a pesar de haber actuado el facultativo de acuerdo con las normas que rigen la profesión médica, la conducta será típica, según unos autores, o podrá aplicarse la causa de justificación del ejercicio de la profesión médica, según otro. 6 y 27. A pesar del esfuerzo realizado por David C. L., Judith R. fallece como consecuencia de la gravedad de las heridas que recibió en el accidente. El hecho de haberle extraído el vaso, bien deberá ser considerado atípico, bien justificado. B. Intervenciones médicas no curativas consentidas. Existen intervenciones médicas que no tienen por sí solas carácter curativo. Es el caso de la medicina experimental, gran parte de los supuestos de la cirugía estética y transexual, de las esterilizaciones y de los casos de trasplantes o transfusiones desde el punto de vista del donante. En estos casos se realiza el tipo de los delitos dolosos de lesiones y es preciso encontrar el tratamiento penal adecuado. Se plantea la aplicación de las causas de justificación del ejercicio legítimo de la profesión médica y del consentimiento del ofendido. El Código Penal incluye una previsión específica en este segundo supuesto. Causa de justificación del consentimiento del ofendido, tal y como recoge el art. 156 CP, el consentimiento del ofendido exime de
Responsabilidad penal en casos, esterilizaciones de trasplantes, eso hay requisitos cirugía pertinentes, analiza transexual cuando se cumpla con los requisitos. Remos está eximente más abajo. B. Causa de justificación del ejercicio legítimo de la profesión, C. Y aplica, facultativo deberá estar legal en el resto de supuestos. Para ello el habilitado, la intervención habrá de estar indicada y se habrá de realizar con arreglo a las normas de la Lex Artis, será preciso contar con el consentimiento del paciente y deberá concurrir el ELAMA. Subjetivo de la causa de justificación. 18.28, José C. B. Médico investigador de la industria farmacéutica. Tica B. Inyecta a José Luis LC un compuesto que se encuentra en fase de experimentación para la lucha contra la malaria. José Luis ha de ser ingresado en un centro hospitalario víctima de fuertes dolores abdominales y es dado de alta a los 41 días de internamiento. La conducta de José C. B. estará justificada en caso de que haya cumplido con los requisitos que exige la normativa que regula este tipo de intervenciones. C. Intervenciones médicas arbitrarias. A. Cuando el tratamiento médico sea arbitrario, esto es, se produzca sin el consentimiento del paciente o de sus representantes legales, también es posible que la conducta, que puede realizar el tipo del homicidio, las lesiones o las coacciones, esté justificada, en estos casos el campo de actuación lícita es más restringido. El ejercicio legítimo de la profesión médica tendrá cabida si nos encontramos en alguno de los supuestos regulados en el artículo 9.2 LAP según este precepto. Art. 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación. 2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos. A. Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. B. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su cero autorización, consultan. 2. Cuando las vinculadas de circunstancia lo permitan, a sus familiares o de las personas hecho a él. 18.29 Dentro de este tip 0 de situaciones podemos incluir los casos de acuñaciones obligatorias. La Ley Orgánica 3/1 Los Arts, la 3 de 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, incluyen también la posibilidad de que las autoridades de distintas administraciones sanitarias tomen medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control para especiales de proteger la salud pública y prevenir su pérdida y deterioro. Con ello se abre marco en el que se podrá aplicar, si se da el caso, la eximente de cumplimiento de uno ejercicio legítimo de un derecho. 45 El derecho a la práctica del deporte. Mencionada en el artículo 43.3 CE, la práctica del deporte constituye un derecho reconocido expresamente en el artículo 1.2 LD, según el cual. Art. 1.2. La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y el desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado. Es claro que por su importante componente físico, durante el ejercicio de muchas de sus modalidades se puede producir muertes o lesiones. Pero además, la violencia es parte de la práctica habitual de algunos deportes, por lo que dichas muertes o lesiones pueden ser fruto no solo de la imprudencia sino incluso de una actuación dolosa. La propia ley del deporte prevé este extremo, incluyendo una previsión específica para el caso de que se cometan delitos. Según el art. 83.1 LD. Art. 83.1. Los órganos disciplinarios deportivos competentes deberán, de oficio y instancia del instructor del expediente, comunicar al Ministerio Fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir caracteres de delito o falta penal. Pese a ello son pocos los casos que llegan a ser conocidos por los tribunales. 6 y 30. Recordemos el caso recogido en el ejemplo 18.3, en el que se producen unas lesiones como consecuencia de la práctica del boxeo. Teniendo en cuenta el proceso de profesionalización que el deporte ha sufrido en las últimas décadas, en este apartado vamos a analizar la posibilidad de aplicar a estos supuestos la causa de justificación del ejercicio de unos casos atípicos en que un sujeto sin derecho o de un oficio. Obviaremos a las reglas del cuidado de vida. Y. Dolo causa lesiones o muerte ajustándose a. Analizaremos por tanto los supuestos en que concurre dolo. Para ello es fundamental tomar en consideración los distintos imprudencias, estatutos y reglamentos reguladores de cada deporte, a los que se remite el art. 73.1 LD. 4.5.1 El derecho a la práctica del deporte y los tipos delictivos dolosos. En deportes violentos será posible la producción de lesiones o incluso muertes con dolo directo o eventual. Tales conductas realizarán los respectivos tipos de lo injusto. En estos casos cabrá acudir a la aplicación de la de causa y justificación del ejercicio de un derecho u oficio. Para ello la actuación sí habrá de ser acorde al reglamento y se deberá de dar el resto de requisitos
Por lo que respecta a los delitos de homicidio, entendemos que en ningún caso estará justificada la producción de un resultado de muerte con dolo directo, sea de primero u segundo grado, solo podrá estar amparada por la causa de justificación del ejercicio legítimo del deporte cuando concurra dolo eventual. En el caso de los delitos de lesiones corporales, si la actuación no circunvirá las reglas establecidas, se podrá aplicar la atenuante que el art. 155 CP prevé para las lesiones consentidas, siempre que la víctima hubiera otorgado su acuerdo para la vulneración del reglamento, pero nunca con carácter general. 4.5.2. El derecho a la práctica del deporte y los tipos delictivos imprudentes. La inobservancia del cuidado objetivamente debido en la práctica del deporte excluye la posibilidad de aplicar la eximente del ejercicio legítimo de un derecho u oficio en los delitos imprudentes. Se trata de una imposibilidad conceptual. Para que se pueda considerar legítima la práctica de un deporte, será preciso que el sujeto se acoja a las reglas que regulan la misma, reglas que incluyen el respeto al cuidado objetivamente debido y justamente su infracción es la característica fundamental de los delitos imprudentes. 4.6. La realización arbitraria del propio derecho, vías de hecho. Por vías de hecho se entiende el ejercicio arbitrario de un derecho con empleo de violencia, amenazas, coacciones o cualquier otro medio ilegítimo. Se trata de una práctica no amparada por la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho. La legitimidad que ha de caracterizar al modo en que se ejerce el derecho excluye tal posibilidad. Y de hecho supone a comisión del delito de realización arbitraria del propio derecho, recogido en el art. 4555 CPCP entre los delitos contra la administración de justicia. 6 y 31. Victoria se cede el uso de su apartamento a José María P.G. gratuitamente y por un periodo de 3 meses. Pasado el plazo establecido, José María se compromete a abandonar. Transcurren los 3 meses y pese a los requerimientos de Victoria, José María se niega a abandonar la vivienda. Aprovechando que este ha salido a comprar pan, Victoria fuerza la puerta y cambia la cerradura. Ahora bien, si se dieran sus circunstancias, en este tipo de situaciones cabría alegar las eximentes de legítima defensa o estado de necesidad. Y el consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad y como causa de justificación. Cuando hablamos de consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad y como causa de justificación nos referimos al consentimiento del portador del bien jurídico lesionado o puesto en peligro, sujeto pasivo del delito. Ello limita su aplicación a aquellos delitos en los que el portador es una persona física o jurídica, pero en ningún caso será aplicable cuando nos encontremos con bienes jurídicos de carácter colectivo o supraindividual, cuyos portadores son la comunidad, el Estado o incluso la comunidad internacional, categorías que estudiamos en la lección 1 de este curso. No existe una regulación expresa del consentimiento en la parte general de nuestro Código Penal, pero de la interpretación del mismo se puede inferir que puede ser relevante tanto como causa de exclusión del tipo de lo injusto, como en su versión de causa de justificación, antes de actuar como atenuante en los delitos de lesiones. 1. El consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad. Cuando el consentimiento concurre como causa de exclusión del tipo de 10 injusto, la conducta es atípica, carece de relevancia penal. En puridad no estamos pues ante una eximente. Vamos a estudiar el fundamento y los requisitos que han de concurrir para que se dé este tipo de situaciones. L1. Fundamento del consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad. El consentimiento como causa de exclusión de la tipicidad tiene fundamento en la libertad de disposición del bien jurídico por parte de TID. Podrá pues concurrir en aquellos delitos en los que la ausencia de sentimiento del sujeto pasivo sea un requisito de la conducta típica. Con este tras dos grupos de figuras delitivas fundamento podemos encontrar en las cabe que la aplicación del mismo. L1L, figuras delictivas cuyo bien jurídico protegido es la libertad individual. El primer grupo de delitos en los que el consentimiento del sujeto hace pasivo la conducta típica es el de aquellos que protegen algún ámbito de la libertad. La individual. Lógicamente, si el bien jurídico protegido es directamente libertad individual, se protege también la libertad de disposición de misma. 6 y 32. Se dará en delitos como las detenciones ilegales y secuestros, art. 163 y SS, CP, las coacciones, art. 172 CP, o las agresiones y abusos sexuales, art. 178 YSS y 181, 1 CP. 1.1.2. Figuras delictivas que junto a un bien jurídico protegen la libertad de disponer del mismo. En este caso no se protege la libertad directamente sino determinados bienes jurídicos cuya lesión o puesta en peligro supone la falta de consentimiento de su portador, de tal manera que si este consiente falta uno de los elementos del tipo de lo injusto. 6 y 33. Es el caso de delitos como el hurto, art. 234 CP, o el allanamiento de morada, art. 202 CP. 1.2. Requisitos del consentimiento como causa de exclusión del tipo. El consentimiento como causa de exclusión del tipo plantea algunas diferencias con la regulación general del mismo, recogida en los arts. 1262 y SS. CC. Las características que ha de presentar son las siguientes.
A de ser consciente y libre, ello excluye como consentimiento válido. Pues el obtenido mediante amenazas, violencia o intimidación. Así como los supuestos de engaño. B. Es irrelevante el error sobre los motivos por los que se otorga con el error sobre el propio bien jurídico, que excluirá sentimiento, no así la validez del mismo. Es 6 y 34. David P.G. da su consentimiento para que sus amigos utilicen su casa sin saber que se va a robar una película que inevitablemente causará importantes daños en el jardín y en el mobiliario. Dichos daños no estarán abarcados por el consentimiento del propietario. C. Es irrelevante la forma en que se preste. D. En cuanto al momento de prestación, deberá ser anterior o simultáválido el consentimiento posterior. El consentimiento neo no es válido en cualquier caso revocable. Para que se dé la capacidad de consentimiento es preciso que el sujeto cuente con capacidad natural de juicio, esto es, que sea capaz de comprender el sentido y la trascendencia y su resolución de voluntad en relación con el bien jurídico. Nótese que ello no precisa que el sujeto sea imputable y de hecho, si se da la capacidad natural de juicio, lo podrán otorgar los menores de edad, a salvo de aquellos supuestos en los que se prevea un límite de modo expreso. 6 y 35, es el caso del capítulo segundo bis, del título 8 del libro y el Código Penal, de los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años, que establece precisamente esa edad para considerar válido su consentimiento. No influyen en la validez del consentimiento otorgado la índole de los motivos que se encuentren tras el mismo, no excluyéndola por ejemplo su inmoralidad o ilicitud. 8. El que el sujeto activo desconozca la existencia del consentimiento nada lo invalida, pero abre las puertas a una tentativa del delito en caso de que su no existencia fuera no absolutamente improbable y la conducta objetivamente peligrosa ex ante. Veas el ejemplo 1 y 30. 2. El consentimiento como causa de justificación. Aunque algunas corrientes doctrinales han defendido que el consentimiento actúa siempre como causa de exclusión de la tipicidad y otros autores, como Jiménez de Asta, hayan afirmado que en ningún caso puede tener natura, lo cierto es que queda un espacio para su apeleleza de causa de justificación, lo cierto. Ocasión como tal. Se trata de figuras delictivas en las que se protegen bienes individuales disponibles, sin que se proteja al mismo tiempo su libertad de disposición, esto es, son disponibles pero no con carácter general. Nos encontramos por tanto en un espacio intermedio entre los bienes jurídicos indisponibles y aquellos que llevan aparejadas una libertad de disposición. El 18.36 son delitos como los de injurias, art. 208 CP, daños, arts. 263 y SS. CP, o, en el ámbito de las lesiones corporales, los supuestos ya analizados del art. 156 CP. 21. Fundamento del consentimiento como causa de justificación. Han sido varios los modelos desarrollados para fundamentar la eficacia del consentimiento como causa de justificación. Se han utilizado ideas como la ausencia de interés, la renuncia a la protección del derecho o la desaparición del objeto de protección. Sin embargo, el planteamiento que entendemos más convincente es el de Knoll, que centra su propuesta en la ponderación de valores que se encuentra tras toda causa de justificación. Desde esta perspectiva, el fundamento del consentimiento como causa de justificación se encuentra en la prelación de la libertad de actuación de la voluntad frente al desvalor de la acción y del resultado de la puesta en peligro o lesión de los bienes jurídicos implicados en estas situaciones. 2.2. Requisitos del consentimiento como causa de justificación. Las características del consentimiento como causa de justificación coinciden en principio con las ya señaladas para el consentimiento como causa de exclusión del tipo a las que nos remitimos. Sin embargo, hay que hacer algunas salvedades. La primera de ellas en torno a la eficacia del consentimiento en los delitos de lesiones corporales. Como veremos inmediatamente, las previsiones del Código Penal para estos casos exigen requisitos más rigurosos que los habituales para la aplicación del consentimiento. Pero también existen diferencias por lo que respecta a los efectos del desconocimiento por parte del autor de la conducta típica de la concurrencia del consentimiento. Como sabemos, la aplicación de una causa de justificación presupone en todo caso que el sujeto actúe con conciencia y voluntad de por la misma. Junto con la validez del consentimiento, este estar amparado elemento subjetivo es un carácter esencial de la causa de justificación. Ello en la aplicación de esta eximente aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta típica desconozca que el sujeto pasivo otorgó su con el idel a la lesión del bien jurídico. Solo cuando el sujeto activo conozca sentimiento al existencia y acte con dicha motivación, compatible con otras la conducta atípica estará legitimada. 23. Aplicación práctica del consentimiento como causa de justificación. Existen algunos ámbitos en los que la aplicación del consentimiento de causa de justificación presenta ciertas particularidades. En como causa de otros casos de objeto de mayor atención por su especial interés práctico, a ambas así vamos a dedicar este apartado. Cuestiones vamos a 931. El consentimiento como atenuante y como causa de justificación en los delitos de lesiones corporales. Existe una regulación expresa del alcance del consentimiento en los delitos de lesiones corporales. Incluye tanto un atenuante aplicable a las lesiones en general como una causa de justificación para determinados supuestos. Al atenuante del consentimiento en los delitos de lesiones corporales.
El art. 155 CP recoge una regulación expresa del consentimiento como atenuante con efecto general en los delitos de lesiones corporales. Pese a que se trata de un supuesto de graduación de la magnitud de lo injusto, lo tratamos en este punto por su relación con la eximente que recoge el art. 156 CP. Según el art. 155 CP. Art. 155. En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. La primera consecuencia de esta regulación es que el consentimiento queda excluido con carácter general como causa de justificación en los delitos de lesiones corporales. La integridad física, bien jurídico protegido por estas figuras delictivas, no es disponible con carácter general frente a actuaciones ajenas. Por otra parte, para que pueda aplicarse la atenuación se exige que el consentimiento sea expreso y espontáneo y se excluye el de menores y personas discapacitadas necesitadas de especial protección, adoptando una regla aplica a otros supuestos de consentimiento. Lación más estricta que la que sí. Con relevancia jurídico-penal. El fundamento de esta atenuante se encuentra en la menor. Por el menor desvalor de gravedad de la acción de lo injusto de estos casos y en concreto por el lesionar cuando concurre el consentimiento del sujeto pasivo. B. La causa de justificación del consentimiento en los delitos de lesiones corporales. Pese a que con carácter general el consentimiento en la lesión es un efecto meramente atenuante, el 1 Código tendrá recoger la regulación. La causa de justificación del consentimiento expresa de para determinados lesiones corporales. Las condiciones resultan supuestos de nuevo más. El régimen general que hemos descrito. Rigurosas que en la D. Ya hicimos referencia a esta causa de justificación cuando explicábamos ejercicio legítimo de la protección médica. Según el art. 156 CP. Sentimiento. Art. 156. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el con D. Válida, libre, consciente y expresamente emitido exime. Efectuado. Responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos con arreglo a lo dispuesto en la ley, guía transexual, esterilizaciones y cirugías realizadas por facultativo, salvo que el se consentimiento haya obtenido. Otorgante sea viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por estos ni por sus representantes legales. No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil. Es decir, en estos supuestos el consentimiento ha de ser en todo caso expreso, no ha de mediar precio, recompensa o promesa y el sujeto ha de ser mayor de edad no incapacitado, siendo inválido en estos casos el consentimiento de los representantes legales salvo en los supuestos que recoge el segundo párrafo para casos de esterilización de personas que de modo permanente no puedan prestar consentimiento válido. En los delitos imprudentes AEP o TDO 232. El consentimiento en los delitos imprudentes el consentimiento se limita a la realización de la conducta típica, ya que es irrelevante su extensión a un resultado ajeno de contenido de la prohibición y que no pertenece a la conducta. Para poder apreciarlo será menester llevar a cabo la ponderación de leer es implícita en toda causa de justificación y que se trate de un bien jurídico disponible. El 18.37, Reginaldo PH permite a su amiga Agripina 0, B que juegue a los dardos a pocos centímetros de una pintura de gran valor de finales del siglo XV que cuelga en el salón de su casa. Finalmente uno de los dardos atraviesa la tela, provocando un desgarro de varios centímetros en la parte inferior izquierda. 2.3.3. El consentimiento presunto. El consentimiento presunto se da en aquellos casos en que el portador del bien jurídico no conoce la situación en que su consentimiento se entiende otorgado, pero lo hubiera dado de haberla conocido. Es un supuesto diferente del consentimiento tácito, en el que concurre el consentimiento pero no es expreso. En los casos que ahora nos ocupan el sujeto activo actúa presumiendo que el sujeto pasivo está de acuerdo con su conducta. Se ha planteado si se trata de una causa de justificación independiente o una mera variación de la causa de justificación de consentimiento hasta ahora analizada. Al respecto debemos señalar que no son convincentes las propuestas de concederle perfiles propios, para que sea efectivo se habrá de ajustar a las características de la eximente hasta el momento analizada. Si el sujeto que actúa presumiendo el consentimiento del portador del bien jurídico está equivocado, cabrá apreciar un error de prohibición, que tendrá su lugar sistemático de análisis en la culpabilidad. Conceptos clave. Cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, interés preponderante, principio situación de conflicto, colisión de deberes. Conflicto. Entre un derecho y un deber, ponderación de intereses, cumplimiento. Respeto en conciencia y voluntad del cumplimiento o ejercicio legítimo.
Deber por los miembros cumplimientos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Gruencia, oportunidad, proporcionalidad, obediencia debida. Necesidad acá. Derecho deber de corrección, ejercicio legítimo de la profesión de abogado, ejercicio de la profesión de periodista, ejercicio legítimo de la legítima de profesión de médico, legítimo del deporte, vías ejercicis de hecho, consentimiento como causa de siusin de la tipicidad de la conducta, consentimiento como causa de justificación, consentimiento en las lesiones, consentimiento en los delitos, miento tácito, consentimiento presunto. Imprudentes, Canset. Ejercicios de autoevaluación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legítimo. ¿Cuál es el de fundamento? Un derecho. Del eximente de cumplimiento de un deber o ejercicio y su naturaleza. Ver. ¿Cuáles? O son los elementos esenciales del eximente de cumplimiento de un de trascendencia. Ejercicio legítimo. De uno sí. De un derecho. Y los no esenciales. Explique la distinta a otros. Puede. ¿En qué? Alegar. Tipo de situaciones: un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sujeto a los límites. La causa. De justificación de la legítima defensa. ¿En cuáles está el eximente de cumplimiento de un deber? Pica. Es obligado. Que. Rea una orden manifiestamente ilícita de cometer una conducta. Nes. Eximentes podrá alegar quien finalmente cumpla una de estas órdenes. Razone su respuesta. Es lícita la conducta del padre que da un cachete a su hijo menor que le amenazando con un cuchillo. Reflexiones sobre la posible concurrencia de distintas causas de justificación estudiadas en este curso. Un cirujano practica una incisión de varios centímetros en el abdomen de un paciente con objeto de extirparle el apéndice. Reflexiones sobre su posible responsabilidad penal en el caso de que la intervención sea exitosa o se produzca un resultado de muerte como consecuencia de la intervención del cirujano. Oye. Este segundo caso según se haya aplicado o no la práctica médica adecuada. Analice los casos de vías de hecho desde la perspectiva de la causa de justificación del ejercicio de un derecho y desde la del estado de necesidad. Lección 18. El delito como conducta antijurídica. 2. Las causas de justificación. Y 2. El cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y el consentimiento. Y. ¿En qué grupos de delitos el consentimiento del sujeto pasivo tiene naturaleza de causa de exclusión del tipo? ¿Cuál es su fundamento? 9. Es posible aplicar el consentimiento como causa de exclusión del tipo en aquellos supuestos en los que el sujeto activo desconoce su concurrencia, y como causa de justificación. Razone su respuesta. 10. ¿Qué distintas valoraciones merece la concurrencia del consentimiento? Lesiones.